Estamos hoy aquí en este magnífico sitio del Ateneo con Roberto Villa y Jorge del Palacio, los dos profesores del área genérica, como os englobaría los dos, de historia del pensamiento, de ideas políticas, etcétera, ¿no? Y bueno, estamos grabando este diálogo hoy justo en el aniversario de los 10 años de la llegada al trono de Felipe VI. Entonces, bueno, la idea era pues, tener una charla así distendida sobre las monarquías, repúblicas, partidos, constitución, un poco todo eso, ¿no? En general, pero también específicamente, obviamente, y dado el aniversario, tratar la cuestión de la monarquía en España, ¿no? Entonces, sentiros libres de participar un poco como queráis, interrumpiros esas cosas, ¿no? Pero lo que vamos a empezar por, si queréis, un poco genérico, ¿no? Que tiene relación con el núcleo de lo que hacemos en Renco, ¿no? El estudio comparado de las monarquías, ¿no? ¿Cuáles diríais? Ya sé que esto es una pregunta enorme, ¿no? Pero así un poco eligiendo, digamos, lo que estaría en el top de la lista, ¿no? ¿Cuáles serían las ventajas de las monarquías frente a la república, si queréis por centrarlo un poco en Europa, por centrarlo aún más pues, después de la Segunda Guerra Mundial, después en la posguerra, y específicamente cuáles creéis que han sido las ventajas en España? Si queréis hablar de desventajas también, o de obstáculos que ha habido, o problemas, pues también, ¿no? Pero de una forma un poquito concisa. Empezamos por ti, Roberto. Muy bien, sí, pues la primera ventaja es quizás la más genérica, ¿no? La democracia, como se sabe, su esencia básicamente es la competencia entre partidos, ¿no? Como sabe, esa competencia entre partidos es lo que hace que nosotros tengamos la capacidad de decidir en la práctica, ¿no? Quién nos gobierna y quién no nos gobierna. El asunto está en que toda competición siempre necesita un árbitro, ¿no? Fundamentalmente. Y es bueno que el árbitro, en este caso, no salga extraído, ¿no? De ninguna de las partes en liza, ¿no? Entonces el rey da esa apariencia de neutralidad. Además, da básicamente la apariencia, ¿no? De alguien que representa al Estado como un todo, la nación como un todo, ¿no? Frente a los partidos que siempre representan a un segmento de la sociedad, a una parte de la sociedad, ¿no? Intereses básicamente de parte. Es quizás la ventaja más genérica. En cuanto a la ventaja fundamental para España, pues tiene que ver con nuestro proceso histórico, ¿no? De constitucionalización, de parlamentarización y de democratización, ¿no? Que ha venido básicamente ligado a la monarquía, ¿no? En este caso, es decir, mientras que la república, nuestras dos experiencias han sido muy disfuncionales políticamente hablando y también, ya lo veremos territorialmente hablando, que también tiene mucho que ver con eso, pues durante las monarquías, digamos, esa constitucionalización, esa parlamentarización y esa democratización se han podido culminar, ¿no? Teniendo siempre presente la existencia de un eje previo, ¿no? Que es el que ha encarnado la pervivencia y la continuidad de la comunidad política. Jorge, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no tengo mucho más que añadir tampoco, ¿no? Yo creo que cuando se plantea el debate sobre monarquía y república en términos absolutos, hay que circunscribirlo a la historia de cada país. Hay países a los que les ha ido mejor con una república y hay otros a los que les ha ido mejor con una monarquía, ¿no? Dicho sea de paso, yo creo que la monarquía, como bien ha explicado el profesor Roberto Villa, es perfectamente compatible, históricamente demostrable, con proceso de democratización, y yo creo que en el caso español, no solamente porque las dos experiencias republicanas han sido disfuncionales desde el punto de vista político, que han terminado además con enormes crisis políticas, cuando no una guerra civil, aunque eso no sea necesariamente atribuible a la forma república, pero sí es cierto que en los países en los que existe una tendencia a la excesiva polarización política, como es en España, el hecho de que una magistratura del Estado, como la monarquía, no sea también objeto de disputa, permite, digamos, incluir menos dosis de tensión ideológica y política en el sistema. Justo como estaba diciendo hace un minuto, hoy se cumple los 10 años, es el 10º aniversario de la llegada de la asunción del trono por Felipe VI, y parece, hay una serie de actos, según estamos hablando ahora mismo, ¿no? Se están celebrando, pero parece que los partidos centrales, y por partidos centrales me refiero a los partidos que se suelen llamar de gobierno, etcétera, o los partidos moderados, concretamente el Partido Popular y el PSOE, han adoptado un perfil bastante bajo,
que contrasta, por cierto, con los partidos llamados más republicanos, ¿no? Que han montado, parece, mucho follón en estos días, ¿no? Pero de estos partidos centrales, quizás esperábamos que adoptaran un perfil más elevado, digamos, ¿no? Que se implicaran más en estas celebración, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos este perfil relativamente bajo? Si estáis de acuerdo con adoptar un perfil bajo, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Tiene que ver con con la coyuntura política, con su vinculación tradicional a la idea de la monarquía o no, o la república? ¿Por qué creéis que está pasando? Bueno, yo creo que los partidos centrales nunca han tenido un discurso muy claro sobre la monarquía. Eso también enlaza un poco, ¿no?, con la idea de que en España la monarquía siempre se ha solido representar más pensando en la persona concreta del monarca, el famoso juancarlismo, ahora el felipismo, ¿no?, que en la propia utilidad y funcionalidad de la institución monárquica, ¿no? Entonces, pues yo creo que el Partido Popular o el Partido Socialista no tienen un discurso claro sobre la importancia que tiene la monarquía como institución, al margen de la gestión concreta que de esa institución hagan determinadas personas, ¿no? Luego, también diré que tal y como está la disputa política actual, la disputa de partidos, yo personalmente casi agradezco de que el Partido Socialista, ¿no?, y el Partido Popular básicamente pues estén un poquito más apartados de este tipo de celebraciones, porque podría contribuirse o podría hacer pensar, ¿no?, a la opinión pública, en este caso, que están tratando de capitalizar en su beneficio, ¿no?, en este caso la propia institución monárquica, que tiene que ser por su naturaleza una institución de todos. Uh-huh. Sí, bueno, me sumo a lo que ha dicho Roberto. Además, también un elemento de coyuntura política, ¿no? Es decir, que ahora mismo tenemos un gobierno cuyos socios pues, tienen un discurso que no puede ser más reactivo frente a la monarquía, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que el Partido Socialista quizás por comodidad o utilidad prefiera no acentuar o tener un discurso favorable a la monarquía que pueda celebrar estos 10 años y que quizás precisamente, no sé si por ausencia de discurso o por prudencia, el Partido Popular pues no quiera, por lo tanto, capitalizar ese discurso, porque uno de los grandes peligros que se cierne también sobre la monarquía es que progresivamente se convierte en una monarquía de parte, ¿no? Es decir, que si su virtud es precisamente ser superpartes, el hecho de que pierda consenso de una de las partes la puede inclinar, ¿no?, demasiado en el tablero político, lo cual a futuro no sería una buena noticia para, digamos, mantener en el tiempo un consenso positivo. Dicho sea de paso también, en España somos bastante torpes a la hora de celebrar, a la hora de dar el enfoque adecuado a la celebración de los aniversarios que tienen que ver con la monarquía. Pienso, por ejemplo, cuando en 2016, si no me equivoco, fue el 300 aniversario del nacimiento de Carlos III, ¿no?, un rey que el actual Felipe VI ha colocado, ¿no?, como símbolo, con toda la potencia que tiene ese símbolo, ¿no?, un 300 aniversario pues, que pasó inadvertido para casi todos los españoles. Uh-huh. Precisamente estos días hemos conocido varias encuestas de opinión que daban, coincidían todas más o menos, de diversos medios de comunicación, instituciones, dan lo que se llama un aprobado a la corona, ¿no? Eso coincidían todos en ello. También va en la línea de un trabajo que acabamos de sacar en Renco sobre lo que opinan los jóvenes sobre la monarquía, ¿no? Entonces parece que el común denominador de todos estos estudios es que se le da ese aprobado, aprueba la monarquía y más frente a una opción republicana que parece ser que no se ve muy clara, etcétera, ¿no? Pero también he escuchado también opiniones en las que se dice no es suficiente que la monarquía en España tenga simplemente un aprobado, ¿no? Hay que hacer algo más, ¿no? Entonces, como sabemos también, la corona en estos 10 años ha llevado a cabo un proceso en el que se ha incrementado la transparencia en actividades, especialmente una transparencia financiera también, y lo que hemos dado en llamar una hiperejemplaridad, ¿no?, de la corona, ¿no? Entonces, ¿qué más habría que hacer? Porque los ciudadanos parece que piden más cosas, pero no se sabe muy bien luego cuando les pides que concreten qué es lo que más hay que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué reformas o qué medidas más que reformas serían aconsejables o quizá ninguna y deberíamos seguir el camino que ya se ha abierto y hasta cómo lo veis en esto? Cualquiera de los dos.
Bueno, básicamente también el valor de las encuestas siempre es relativamente flojo, ¿no? Sobre todo porque básicamente las personas que las contestan, pues bueno, ya sabéis, el típico de las encuestas básicamente van por la calle, están pensando en otra cosa, se le plantean un... Por cierto, no aclaran tampoco realmente ese concepto, ¿no? El que encuesta, qué es lo que quiere decir con eso. Es decir, yo, por ejemplo, se pide, he observado que en varias encuestas, ¿no?, se le pide a la monarquía mayor transparencia, ¿no? Pero yo creo que mucha gente no sabe ni siquiera definir qué es eso de la transparencia. De hecho, yo también tengo problemas importantes a la hora de definirlo, ¿no? La transparencia quiere decir que cualquier acto del rey, tanto de su vida pública como de su vida privada, ¿no?, en este caso tiene que estar sometido totalmente al escrutinio de la opinión pública. Pues eso yo creo que, en fin, no lo soportaría no ya el rey, sino ninguna persona en concreto. Además, básicamente nosotros no actuamos igual, ¿no?, cuando estamos de cara a otras personas que nos están viendo, ¿no?, que cuando actuamos en la intimidad. Yo, prejuicios de historiador, básicamente, nunca me ha terminado de convencer mucho el término transparencia, ¿no? Siempre he preferido publicidad, ¿no? Y publicidad siempre remitida a los actos políticos, institucionales del propio rey, ¿no?, que son los que es necesario, ¿no?, que estén sometidos al escrutinio público, ¿no?, incluso al debate público, no hay en eso ningún problema, ¿no? Sí que no está mal, es decir, pensar que en democracia los actos del rey se pueden discutir y se pueden debatir como los de cualquier otra institución, es decir, no hay que sobreproteger en eso al rey demasiado, pero a cambio es verdad que no se le puede exigir al rey, en este caso, ¿no?, pues que esté en cualquiera de los actos suyos sometido constantemente al escrutinio de todos, ¿no?, porque eso va obviamente, ¿no?, en perjuicio de la propia institución, ¿no? Básicamente lo que hace básicamente es desgastarla, ¿no? Esa es la idea. ¿Pensáis, perdón un segundo, Jorge, sí, que esto, a lo mejor lo estaba pensando ahora, es casi un reflejo social, si queréis, de este tiempo en que todo el mundo pone todo en todos lados y todos tenemos que ser... Estamos continuamente exponiendo nuestra vida privada voluntariamente, parece, ¿no? Y a lo mejor quiero decir que hay una cosa casi inconsciente de la gente de decir, no, es que todo se tiene que saber 24 horas al día, ¿no? Un poco al contrario de lo que tú estabas diciendo. Pero Roberto, es pura ¿no? fachada, además, Claro, hay que claro. decirlo básicamente, ni siquiera es la vida real de las personas, sino lo que queremos que los demás sepan de nosotros, con Claro. lo cual pues es una construcción mediática. Sí, Jorge. Sí, yo también comparto cierto sano escepticismo frente a las encuestas de opinión, ¿no? Es decir, cuando la gente dice si le gusta o no la monarquía, podría explicarnos con cierto criterio cuáles son los fundamentos, cómo engrana la monarquía en el sistema parlamentario español. Creo que no. Pero al mismo tiempo es verdad que la democracia es un régimen de opinión, por lo cual siempre es mejor que haya mejor opinión que peor, ¿no? Y es verdad que se suele achacar al CISC de que ya no hacen la pregunta sobre la monarquía, pero también es cierto que cuando se pide a los españoles que definan cuáles son sus principales problemas, la monarquía, si partimos de ahí, podemos decir que goza de estupenda salud porque al menos no aparece entre los problemas que más preocupan a los españoles, ¿no? Y eso yo creo que es un dato importante, más allá de que después a la gente le guste un poco más, que tenga un perfil más público o menos público, que es una tensión, imagino, a la que la Casa Real también se verá sometida, porque tienes que estar siempre en este juego de armonizar con los tiempos sin que eso te convierta en algo que pierda relevancia o pierda, ¿no?, cierta gravedad que tiene que rodear también a la monarquía, que no puede convertirse, no puede caer, digamos, en las exigencias que se le piden a cualquier persona famosa, sin más, ¿no? Dicho esto, ¿qué puede hacer la monarquía? Completamente de acuerdo también en que la cuestión de la transparencia, primero empezaremos a preguntar ¿qué es transparencia?, ¿no? Pero yo creo que sí se están dando pasos importantes en algo que ha señalado antes Roberto, y es, en términos de opinión, en tratar de superar el juancarlismo, ¿no? Es decir, tratar de superar un modo de adhesión a la monarquía que era puramente personalista y tratar de trasladarla hacia algo mucho más institucional, que es la monarquía en sí, con independencia de quién sea su titular en cada momento. Que al final es un problema básico de las ciencias sociales, ¿no?, que es la idea de que los carismas, los personalismos son dinamizadores, son importantes en un momento de la historia, podemos pensar en la transición, porque generan adhesiones que pueden sobrevolar, ¿no?, superpartes las adhesiones ideológicas, pero que en cierto momento se rutinizan o se institucionalizan o se convierten en un problema, ¿no? El juancarlismo, lo vimos, ¿no?, pudo ser un activo muy importante en
cierto pasaje de la historia de España, pero llegado un momento, no solamente por su ejecutoria más o menos considerable, hay un momento en el que tiene que darse una institucionalización. En relación con esto que estabais diciendo ahora, sobre lo que, de alguna manera, como si los ciudadanos conocemos cómo funciona la institución, cómo funciona la monarquía, ha habido un tema, digamos, que ha sobrevolado, que ha sido el fundamental esto respecto a lo que puede hacer el rey respecto a leyes o medidas que parece que no gustan o que hay una cierta mayoría en que no le gustan ciertas medidas que ha sacado en esta legislatura el gobierno. Y me estoy refiriendo a la ley de amnistía, ¿no? Entonces, hemos oído por todos lados y seguimos oyendo, ¿no? Por qué algo que no goza de que tiene una oposición parece bastante sólida entre la población, porque el rey no lo para, ¿no? Porque el rey no se niega a firmar una ley que parece que sus consecuencias pueden ser bastante graves respecto a la unidad de España, desde luego sobre la igualdad de los españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces sabemos, porque está en la Constitución, ¿no?, que los actos del rey son actos debidos, o sea, que el rey no puede negarse a firmar algo porque directamente son actos que refrenda al gobierno, o refrenda a un ministro, o refrenda lo que sea, ¿no? Entonces, esta cuestión de que sea un acto debido zanja totalmente la cuestión. O sea, me refiero a que no, es que el rey no puede negarse, punto. Acabamos con el debate con esto porque no parece que lo sabemos y aún así hay líderes políticos y desde luego hay una opinión, ¿no?, una opinión pública que dice no, pero es que el rey tendría que hacer esto. Sí, sabemos lo que pone la Constitución, pero ¿no? Entonces, el debate queda zanjado simplemente diciendo esto es lo que pone la Constitución, así es como están diseñadas las instituciones, o quizá hay algo más que decir sobre esto. ¿Tenía algún margen el rey para oponerse de alguna forma, retrasar, hacer algo respecto a medidas claramente impopulares? Vamos a ponerlo así. Bueno, el debate nunca puede quedar zanjado en democracia, ¿no? Eso es básicamente normal. En el asunto concreto de la amnistía, está claramente que la sanción y la promulgación de las leyes, lo establece la Constitución, es un acto debido. Es decir, ahí no hay ningún tipo de duda en que el rey no tiene margen alguno de actuación. Es decir, solamente le da un plazo de 15 días en este caso para hacer eso, pero tiene que hacerlo. Se pueden discutir si otros actos, que no sean ese en concreto, ¿no?, son realmente actos debidos, ¿no?, o el rey tiene una mayor capacidad de maniobra, pero la Constitución es muy clara en el artículo 62, apartado A. En este no hay ningún tipo de consideración. Gestos, pues sí, hay algunos que plantean pues, que podía haber tardado algún día más en firmar, es decir, no haberlo hecho inmediatamente, haber hecho algún tipo de gesto, ¿no?, en este caso cara a la opinión pública, pues que demuestre que el rey no está totalmente de acuerdo con el gobierno, ¿no?, en esto de la ley de amnistía. Esto ha pasado otras veces, es decir, ha pasado en esta monarquía, en otras monarquías también, pero bueno, es un gesto igualmente, es decir, que en todo caso el rey no le hubiera quedado más remedio que al final acabar sancionando y promulgando la ley. ¿Qué se puede discutir? Pues se puede discutir con respecto al tema de la amnistía, pero esto ya no tiene nada que ver con el rey, ¿no? Si la amnistía, por ejemplo, es un acto puramente legislativo, es decir, es formal y materialmente una ley, o simplemente, aunque tenga forma de ley, es un acto jurisdiccional del Parlamento que no debe regularse, por tanto, pensando en el apartado A del artículo 62, sino yéndose al apartado I, que es el ejercicio del derecho de gracia, ¿no?, que es otra cosa distinta. De esto podemos discutir, podemos hablar, pero evidentemente quien tiene que exponerlo, quien tiene que discutirlo, pues son los partidos políticos. Es decir, que antes incluso de la actuación del rey, hay determinados órganos, ¿no?, que en este caso podían haber planteado este tipo de debates, ¿no? Por tanto, si hay dirigentes políticos, ¿no?, que en este caso reprochan al rey, ¿no?, haber sancionado y promulgado la ley de amnistía, pues se podía plantear, ¿no?, a estos partidos y a estos dirigentes y tal, porque ellos no han hecho una oposición pues más competente, ¿no?, en el caso pues para evitar, para retrasar en este caso, ¿no?, o para no tramitar incluso la propia ley de amnistía, ¿no? Se podía haber planteado básicamente así. De todas formas, a pesar de todo, sí que conviene, ¿no?, subrayar que la ley de amnistía va a plantear un antes y un después en nuestro régimen constitucional y que va a tener efectos muy importantes en los fundamentos, ¿no?, del sistema político. Incluso, aunque se habla de la igualdad entre todos los españoles, hay que subrayar que la igualdad a la que nos referimos es básicamente la igualdad ante la ley. Es decir,
A partir de ahora, después de lo de la amnistía, pues la opinión pública puede tener la percepción de que la ley solamente se les aplica a unos, pero no a otros, ¿no? En este caso, que por la puerta de atrás se ha abierto incluso un proceso constituyente, ¿no?, para transformar el modelo territorial español, que es un modelo autonómico, en una cosa distinta, ¿no?, en una deriva que estamos llamando ya básicamente confederal, y ya no se ha planteado el debate del concierto económico, del referéndum y este tipo de cosas. Podemos plantear todos estos debates, ¿no?, pero aquí el protagonismo fundamental en democracia tiene que estar siempre, no tiene que remitir siempre a los partidos políticos, ¿no?, en este caso. Y tenemos una oposición política que tiene una función, ¿no?, y que debe actuar básicamente, y tenemos otro tipo de organismos que son los judiciales, en este caso también, que tienen un margen de maniobra y que tenemos que esperar a ver en todo caso si al final acaban aplicando la ley de amnistía o no lo acaban haciendo, ¿no? Me refiero básicamente al Tribunal Supremo, ¿no?, y pensando básicamente en el delito de malversación, ¿no?, de fondos europeos. Jorge, ¿tú estarías de acuerdo en esto un poco, que parece que si te he entendido bien, un poco por resumir, Roberto, que parece que la opinión pública y una parte de los políticos han errado el tiro, en el sentido de que no es una cuestión del rey tanto, sino una inacción o una incomparecencia, en cierta manera, de los políticos? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, que la sanción de la ley es un acto debido, pero sí es preocupante que por parte de ciertos partidos que se oponen a la ley, digamos, que hagan una mala pedagogía de cómo funciona nuestro sistema cuando ponen la última responsabilidad en el rey, ¿no? Es decir, paradójicamente, aquellos que tratan de defenderlo y darle más autoridad lo hacen proyectando la sospecha de que no debería hacer lo que constitucionalmente debe hacer, ¿no? A partir de ahí, bueno, estoy completamente de acuerdo que es una cuestión de los partidos, ¿no?, y de la vida parlamentaria y de la vía judicial que tome la cuestión. Uh-huh. Y si queréis un poco para acabar, vamos a abrir de nuevo el foco, y sí que me gustaría preguntaros por una cuestión que es clásica. En Renko tenemos varios trabajos, vamos a constituir el centro de varias de nuestras líneas de investigación, que es la cuestión de la relación que hay entre la monarquía o monarquía y república y la calidad de la democracia, ¿no? Tenemos muchísimos indicadores ya estándar de hace muchas décadas por las que medimos la calidad de una democracia, y hablamos de democracias plenas, hablamos de democracias defectuosas, ¿no?, por hablar de la jerga que utiliza, por ejemplo, The Economist, pero muchos otros, Freedom House, muchos otros instituciones, ¿no? Entonces, ¿vosotros pensáis que hay una correlación o incluso una causalidad entre la forma de la jefatura del Estado y la calidad de la democracia? Es decir, las monarquías, allí donde sabemos, si comparamos, por un lado, qué países son repúblicas, qué países son monarquías constitucionales, ¿no?, contemporáneas. Y por otro lado tenemos datos que indican sobre la calidad de la democracia, el bienestar, etcétera, ¿no? Y parece que hay una cierta, solo comparando, parece que hay una cierta correlación. Correlación no es causalidad, ¿no? Pero ¿creéis que existe algo? Pero también sería un poco extraño, quizá, o paradójico, que simplemente fuera una coincidencia, ¿no? Que a lo mejor lo es, ¿no?, pero es una cosa que vale la pena estudiar. Entonces, ¿creéis que existe algún tipo de correlación ahí, incluso una causalidad, que las monarquías son buenas para aumentar la calidad de una democracia? ¿O cómo lo veis? Pues sí que hay un argumento histórico de peso, es decir, en las democracias que han culminado, ¿no?, desde gobiernos monárquicos, hay un factor clave que es el de la estabilidad, ¿no?, que hasta cierto punto explica, ¿no?, por qué procesos tan complejos, ¿no?, como es el de construir un régimen constitucional, como el de parlamentarizarlo, ¿no?, y como el de democratizarlo, se han hecho básicamente sin grandes rupturas, ¿no?, en este caso. Las rupturas siempre tienen algo negativo, ¿no?, en este caso. Es decir, que una vez que se implanta un régimen político, en este caso básicamente, ¿no?, repúblicas, ¿no?, mediante las vías rupturistas, ¿no?, una vez que alguien da el paso y lo hace, ¿no?, legitima que otro vuelva a hacerlo en el futuro, ¿no?, cuando el régimen no vaya bien, cuando los depósitos de legitimidad, ¿no?, estén a la baja por cualquier cuestión de política concreta, etcétera, ¿no? Es decir, sí que existe cierta correlación, yo no sé si hablar de causalidad, ¿no?, en este caso, pero sí que una correlación muy importante, ¿no?, en el hecho de que las monarquías aportan, ¿no?, estabilidad, ¿no?, y sobre todo un marco previo
¿no? Y básicamente además transmiten una legitimidad que es anterior precisamente al régimen constitucional, ¿no? En este caso, transmiten una serie de cosas que fortalecen posteriormente, ¿no? En el caso, ¿no? La estabilidad de las democracias, ¿no? Luego, evidentemente hay que pensar en que la monarquía es siempre un punto, ¿no? En este caso un punto de unión, ¿no? Algo que mantiene unido, ¿no? A una sociedad que tiene que ser básicamente pluralista, ¿no? Y que se fragmenta precisamente con la lucha faccional de los partidos, ¿no? Que además, por cierto, con el paso del tiempo incluso pues se hace todavía más aguda, ¿no? Es decir, que en este caso el punto de apoyo de la monarquía es básico, ¿no? Y en el caso de las repúblicas, pues tenemos que estar pensando en un jefe de Estado, ¿no? Que se aparte completamente, ¿no? En este caso, ¿no? De su ejecutoria previa, de las ideas que haya tenido, del partido con el que esté vinculado, que se aparte completamente, ¿no? Para poder hacer un papel más o menos similar al que haría un monarca constitucional, ¿no? Es verdad que en este caso, ¿no? Para que esto sea posible, ¿no? Previamente los monarcas han tenido que aceptar, ¿no? En este caso, constitucionalizarse, es decir, y aceptar, por tanto, ¿no? El hecho de que ellos ya no pueden ejercer directamente sus prerrogativas, ¿no? Pero una vez que esto ocurre, ¿no? Históricamente, una vez que se hace compatible perfectamente la monarquía, ¿no? Y sobre todo el cambio de naturaleza del rey de soberano a árbitro, una vez que esto ocurre, yo creo que sí existe una correlación muy fuerte, ¿no? Entre las ventajas de un gobierno monárquico, ¿no? y un régimen constitucional y democrático estable. Bueno, yo brevemente, por poner un apunte, yo creo que ya a partir de que existe Remco, creo que la gente ya empieza a, porque se ha repetido en muchos informes y en muchas charlas, a estar familiarizado con esta cosa de que los índices de calidad, si coges los 5 o 6 primeros países, la mitad son monarquías, ¿no? Que es un dato muy interesante, porque digamos que en España el debate entre monarquía y república en referencia a la democracia estaba completamente, digamos, intoxicado por un exceso de moralismo, ¿no? A la gente le parece la república buena o la monarquía buena, sin tener en consideración que tanto la monarquía o tanto una forma república pueden dar pie al desarrollo de una democracia plena. Eso debe servir precisamente para entender que la forma república, del mismo modo que puede dar lugar a la transformación a democracia plena, puede dar también a la transformación en sistemas totalitarios. Es decir, que la idea de que república y democracia son indisociables no es verdad, del mismo modo que monarquía y democracia no son indisociables, sino que en la experiencia histórica tenemos muchos ejemplos, y solamente colocar esa posibilidad de que democracia es compatible tanto con monarquía como con república en el debate público, yo creo que ya es enriquecer muchísimo la forma en la que se estaba produciendo el debate en España. Desde luego, sí. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Roberto Vila, Jorge del Palacio, muchas gracias por dedicarnos este rato para charlar. Gracias.